Dios bendiga también a las personas que nos miran a través de sus dispositivos, celulares, tabletas, computadoras, todo medio digital que sirve para poder estar en unión y en enlace con esta reunión, con este culto. Y vamos a hacer una reflexión de las Escrituras. Voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 27, vamos a darle lectura al versículo 22. Es una bendición poder estar aquí con nuestro hermano, el pastor David Bernal Cruz. Ok, ya estamos ahí. Vamos a darle lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Dios, Padre eterno, nos acercamos delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza. En este momento, Padre eterno, nos disponemos a reflexionar en el mensaje que se encuentra en tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento, que vivifiques nuestra mente, que traigas ese terreno fértil en nuestros corazones para que nosotros podamos tener esa palabra, ser sembrada y también tu palabra lleve frutos al 100%. Que la vida de cada uno de mis hermanos sea oído presto, atento para tu mensaje. En cuanto a mi persona, te pido que me des claridad en el mensaje, en las palabras, para una correcta comprensión de tu mensaje. Te damos gloria y honra y alabanza, maravilloso Dios, a través de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares quienes están aquí presentes en esta reunión. Y la cita bíblica que hemos leído, vuelvo a repetirla y dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. En relación al texto bíblico ya leído, nos sugiere a nosotros un título, y el título de esta hora de la noche es: ¿con quién te identificas? La sociedad, y por donde veamos, donde miremos, nos vamos a encontrar con dos grupos de personas: las personas que buscan a Dios y las personas que ignoran a Dios, que le ignoran intencionalmente porque no quieren rendirle cuentas, porque no quieren saber de Él. Hay personas que se esfuerzan, que se afanan, que día con día, aún con sus errores, con sus defectos, pero buscan la forma de acercarse a Dios. Y cada uno hace su esfuerzo de manera humana, pero sabemos que por el sacrificio por excelencia, el cual nos permite acercarnos delante de la presencia de Dios, es el sacrificio de Cristo, realizado en la cruz del Calvario. Ahora, pero también nosotros, dentro de nuestra sociedad, dentro del entorno donde estamos, nos vamos a encontrar, aún incluso en nuestras congregaciones, personas, decíamos, que se esmeran, que se esfuerzan, que consagran sus vidas a Dios. Otros más no lo hacen. Y entonces nosotros podemos distinguir, identificar quién es cristiano. Allá en el libro de Hechos nos dice de la siguiente manera: la iglesia en sus primeros siglos de crecimiento, y principalmente en los primeros años, se dijo de la iglesia en Antioquía, ahí se les llamó cristianos por primera vez. Anteriormente no tenían ese título. Ni siquiera los cristianos entre ellos mismos se dieron ese título. Fueron gentes inconversas quienes le dieron ese título, los reconocieron como personas que imitaban el mensaje de Dios, como personas que practicaban las enseñanzas de Jesús. Pero hoy en día tenemos en nuestras congregaciones, en nuestra sociedad, cristianos que si nosotros los pusiéramos en un filtro conforme a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que no son y que no somos. Que no somos, ¿por qué? Porque nuestros actos, nuestras acciones dejan mucho que desear de ser verdaderos cristianos.
Y vamos a ver algunas características que podemos encontrar en la persona de Jacob y en la persona de Esaú. Ambos eran hijos de la promesa. ¿Quién era ese hijo de la promesa? Era Isaac. Eran descendientes de Isaac. Y sobre ellos venía la promesa de que por medio de la simiente de Abraham y de Isaac y el linaje de ellos, la tierra sería bendecida. Pero vamos a ver cuál era la intención de cada uno de ellos. Ahí en el Génesis, en el capítulo 27, versículo 22, dice que Isaac se acerca a su padre y le pide la bendición. Su padre reconoció quién era el que estaba hablando. La Biblia nos dice que Isaac ya era un hombre ciego, ya era un hombre avanzado de edad, y entonces él pide a sus hijos que vayan, principalmente le pide a Esaú. Él tenía en mente bendecir la vida de Esaú porque él era el primogénito. Tenía en mente heredarle toda esa promesa que había recibido de parte de Abraham, de parte de Isaac, y había de dárselo a él. Pero Esaú no estaba haciendo las cosas correctas, no estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Y por ahí la madre de Jacob le dice: tu padre quiere bendecir a Esaú. Y entonces fue corriendo, preparó el guiso que quería Isaac y pasó Isaac delante de la presencia, pasó Jacob delante de la presencia de Isaac. Pasa, hijo mío. Y empezaron a tener una plática. Y en esa conversación, Isaac entendía lo siguiente: no era la voz de Esaú, sino que era la voz de Jacob. ¿Qué es lo que hacía diferente la voz de de Isaac? Uno, Isaac reconocía quién era Dios. Él sabía por qué había nacido. Él sabía que la promesa de Dios iba a descansar ya sea en la persona de Esaú o en la persona de él. Pero ¿qué estaba haciendo Jacob? Jacob se pasaba el tiempo exaltando, bendiciendo el nombre de Dios. Nosotros podemos leer allá en la carta a los Hebreos, y pido que me acompañen, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 15, el cual las escrituras dicen así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué había en los labios de Jacob? Solamente bendecía y exaltaba el nombre de Dios. ¿Qué hacía Jacob? Jacob bendecía a sus semejantes. Jacob bendecía y hablaba bien de sus vecinos, de sus conocidos. Caso distinto con Esaú. Esaú, pues, hablaba mal, decía groserías. Y hoy en día tenemos a muchos cristianos diciendo groserías, lamentablemente. Hoy en día tenemos a cristianos dando rienda suelta a comentarios que no edifican al cuerpo de Cristo. Palabras en doble sentido y causándole gracia. Eso no exalta el nombre de Dios. Eso no bendice el nombre de Dios. Nosotros podemos ver ahí en Proverbios, en el capítulo 6, el escritor bíblico nos deja esta enseñanza ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, el cual dice de la siguiente manera: que el Señor aborrece 7 cosas
Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, y dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Hoy en día nuestra sociedad se ha llenado de esa falta de temor a Dios en cuanto a nuestras conversaciones, en cuanto a nuestras palabras. Y la palabra de Dios nos dice que las malas compañías corrompen nuestras buenas costumbres. Hoy en día tenemos a cristianos cantando música mundana. Hoy en día tenemos música cristiana inspirada en música mundana. ¿Y por qué decimos que la música antaña, la música clásica, la música de viejitos, como comúnmente se dice allá afuera, es la música que ha perdurado? Es la música que sigue ministrando nuestros cultos. Es la música que sigue transformando vidas. ¿Por qué lo sigue haciendo? Decía hace un momento nuestro pastor hermano David, porque muchas de ellas son oraciones, son testimonios, son reflexiones de la vida, de la experiencia, y se cantan. Y cuando el corazón las escucha, cuando llegan a esa parte sensible del ser humano llamado corazón, llamado alma, el ser humano reflexiona y tiene un encuentro con Dios. Pero nuestras alabanzas están llenas de música que solamente nos causa emociones, así nada más nos hace mover el cuerpo, dicen algunos. Pero pasó la música y no produjo ningún cambio en nuestro ser. Seguimos viviendo de la misma manera, seguimos hablando igual, con palabras en doble sentido, lenguajes vulgares, diciendo groserías. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en nosotros. Porque no nos ponemos a reflexionar lo que Dios desea, lo que Dios quiere de nosotros. Todo padre de familia desea que su hijo sea bueno, ¿sí o no? Todo padre de familia desea que su hijo tenga una buena educación, ¿sí o no? Todo padre de familia desea que su hijo hable correctamente. Y por ello los enviamos a la escuela, o los envían ustedes a la escuela, ¿sí o no? O les dicen: no, hijo, quédate en casa, aquí, total, échate la concha. ¿Qué más da? ¿Por qué se van a la escuela los muchachos? ¿Por qué se les manda a la escuela? Uno, porque pues desea uno que tenga una preparación, que tengan una carrera, que sepan hablar, que hablen correctamente. De igual manera, entonces, el cristiano debe de saber hablar correctamente. ¿Y qué tiene que hablar? Tiene que hablar palabras de Dios. ¿Pero qué hablamos nosotros? Fíjate, la hermana Chanita le pasó esto y aquello y lo otro. Mira, la hermana Lenchita hizo esto, aquello y lo otro. Fulano anda con sutano, mengano con perengano y total. Y nuestras conversaciones solamente nos encargamos ¿de qué? De hablar mal de los demás. Y si alguien es bendecido, somos un pueblo comerciante, y como comerciantes sabemos que por donde quiera que vayamos no estamos solos, ¿verdad? Porque encontramos muchos de San Agustín, para donde le miremos y para donde vayamos. Y hasta parece que en cada lugar que vayamos tenemos una pequeña colonia de San Agustín y no nos sentimos solos. Pero vemos que alguien empezó a prosperar y se dice: esa persona creo que anda en malos pasos. El hablar mal de tu semejante, de tu prójimo, trae consecuencias.
Ahí en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 10, se nos dice lo siguiente: que María y Aarón hablaron mal, bueno, versículos anteriores, hablaron mal de Moisés porque había tomado una mujer cusita. Algunos comentaristas dicen, bueno, pues es que pues Séfora era morenita así como muchos de nosotros, y Moisés pues era güero acá de piel clara, y pues como que pues no cuadra, ¿no? El comentario común pues es, pues, elegiste a alguien pues para mejorar la raza, no para empeorarla, ¿sí o no? Bueno, lo que se dice entre los inconversos, los cristianos no debemos de tener ese comentario. Eso es lo que dicen. Bueno, su hermana empezó a hablar porque pues era una mujer de piel oscura. Otros más, bueno, han dicho, era una persona ajena al linaje del pueblo de Israel. Es decir, era una gentil, era una inconversa. Y empezaron a murmurar. Hablaron mal, no hablaron bien. Y en Éxodo capítulo 20, en el versículo 16 dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero María y Aarón empezaron a hablar. Y muchos de nosotros hablamos y no hablamos de las maravillas de Dios. No decimos lo que dijo Nabucodonosor: las cosas que el Altísimo Dios ha hecho conmigo, conviene que las declare y las publique. Sino que nosotros mejor nos enfocamos ¿a qué? A comentar los errores, los defectos del hermano, del vecino, del amigo, del prójimo, del que sea. Pero muy pocas ocasiones nos tomamos el tiempo para hablar de Dios. Muy pocas ocasiones nos tomamos el tiempo para exaltar y bendecir el nombre de Dios. Me he topado con hermanos cristianos escuchando música mundana en sus vehículos, y ya cuando uno se va acercando hasta le bajan, y a veces pasa que no encuentran, creo, el botón para bajarle el volumen o apagarlo, y uno los escucha con la música acá. Y, hermano, Dios le bendiga, y pues ya bien colorados pues quedan mudos, callados. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha escogido de entre todos los pueblos, de entre todas las naciones, para ser un pueblo para su gloria, para que seamos una nación santa, un pueblo santo, un real sacerdocio adquirido por Dios a precio de sangre, para que anunciemos sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esaú era como muchos de nosotros, conocía de Dios, pero tenía una vida mundana. Jacob se esforzaba, por eso su padre reconoció la voz. Todo padre de familia conoce cómo habla cada uno de sus hijos, ¿sí o no? Un buen padre de familia, aún incluso cuando esté ahí dormido y de repente escucha a un hijo hablar: cállate, José, cállate, Adrián, y los empieza a llamar por su nombre, no importa que no los esté viendo, porque conoce ¿qué? Su voz. 2. Las manos. El escritor bíblico nos dice que Isaac se valió también de las manos suyas para reconocer las manos de su hijo. Y la madre de Jacob se había encargado de hacer lo necesario para poder engañar de una manera sutil a su esposo, y cubrió las manos de Jacob con lana de borrego, con vello de los borregos. ¿Cómo eran las manos de cada uno? Nosotros encontramos algunos textos bíblicos que nos menciona qué es lo que hizo
Jacob con sus manos. Génesis capítulo 28, versículo 18. Génesis capítulo 28, versículo 18. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. 1. Jacob hizo un altar para Dios. Cuando nosotros continuamos leyendo la cita bíblica, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si Dios fuere conmigo y me guardare de este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios. ¿Qué hizo Jacob con sus manos? Edificó un altar, y en ese altar derramó aceite e hizo votos delante del Señor. Más adelante, en Génesis capítulo 33, versículo 3, nos dice que posteriormente pasaron los años, y después de esto Jacob tuvo un encuentro con su hermano. Después de haber obtenido la bendición de su padre, Esaú odiaba a muerte a su hermano, pero Esaú no lo mató porque sabía que el momento que Jacob muriese, también su padre moriría de dolor. Entonces se aguantó las ganas, como decimos de forma coloquial. Pero pasó el tiempo y se cumplió la promesa que Jacob le había hecho a Dios, o el pacto que él había hecho con Dios. Le dijo: si tú me permites regresar a la casa de mis padres con bien, en paz, tú serás mi Dios. Y venía en el camino, pero venía con ese temor. Y la Biblia nos dice que antes de encontrarse con Esaú, hizo reverencia en tierra por 7 veces. Se postró de rodillas, colocó sus manos en el suelo. Y en estas 2 ocasiones que mencionamos la cita bíblica, vemos a un Jacob utilizando sus manos. ¿Para qué? Para bendecir el nombre de Dios. No encontramos ningún texto bíblico en el cual también nos diga que Esaú hizo algo similar. Esaú era como muchos de nuestra comunidad, muy conflictivo, muy peleonero, y tal vez llegó a decir, como algunos de broma dicen: el Señor adiestre mis manos para la batalla, y se ponen a pelear, se ponen a golpear al prójimo. Y otros más dicen: bueno, somos cristianos allá en el templo, pero saliendo la cosa cambia. ¿Somos cristianos dónde? Estando dentro del templo y fuera del templo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras manos? Con nuestras manos tenemos que bendecir también el nombre de Dios, para la gloria y la honra de Él. Y de repente algunos pues se han preguntado: y bueno, ¿y cómo puedo utilizar mis manos en la iglesia? Haciendo el aseo, ayudando en algunas labores de construcción, y afuera dando un abrazo, afuera saludando a tu prójimo, a tu amigo, a tu semejante, al conocido. Hoy en día se ha perdido muchísimo el saludo, y lo que dio más ese boom fue la pandemia, porque después de ahí dijeron: ahora ya nadie se puede saludar, y todos los que no saludaban dijeron: gloria a Dios, porque ahora ya con justa razón yo no te saludo, pues para evitar el contacto físico. Pero ¿cuántas personas anhelan estrechar la mano de algún prójimo, de algún semejante? ¿Cuántas personas, si nosotros nos pusiéramos a pensar y a ver, si hiciéramos por lo menos un trabajo social de acercarnos a aquellos que no han recibido un abrazo, podríamos ver a muchos con el corazón roto por un abrazo,
Muchos necesitan un abrazo, muchos necesitan un saludo, muchos necesitan una palabra de aliento. Y Jesús nos dio el mejor ejemplo de hacer un uso correcto con las manos. Jesús tocó a un leproso. Jesús le tocó los ojos a un ciego. La Biblia nos dice que Jesús tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. El mejor ejemplo de un uso correcto con las manos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir, hoy no tenemos lepra, hoy no tenemos ese tipo de problemas o de enfermedades, pero hay problemas emocionales que son más peligrosos, que son más delicados. ¿Por qué? Porque no se ven, pasan desapercibidos, tienen una forma sutil de esconderse y nadie se da cuenta. Y muchas personas terminan cayendo en las drogas, en las adicciones, en el suicidio o refugiándose en otras cosas porque les hizo falta un abrazo, porque les hizo falta un toque. Pero muchos de nosotros, ¿qué sabemos hacer con nuestras manos? Golpear a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y con nuestras manos no solamente golpeamos a los conocidos, con nuestras manos también golpeamos a nuestras parejas. Y esto tanto hombres como mujeres. En estos tiempos se ha manejado muchísimo de que no se debe de golpear, o se ha hecho propaganda de que no se debe golpear a la mujer, pero la mujer se ha golpeado al hombre. Y el respeto debe de ser mutuo. El hombre respetar a la mujer y la mujer respetar al hombre. Nada de agarrarse con uñas y dientes y rasguñarse y ¿qué pasó? Pues me pegué con la puerta. No es cierto, se pelearon entre ellos. Me arañó el bebé, van a decir, y están todos bien rasguñados. Debemos de hacer un uso correcto con nuestras manos. Y 3, Hebreos capítulo 11, versículo 33, nos dice lo siguiente: había una diferencia en la forma de vida y de pensar de cada uno de ellos. Dice de la siguiente manera en cuanto a los hombres de la fe: y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo murieron todos estos hombres de la fe? Mirándolo de lejos. En el capítulo 12 de Hebreos nos dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos despojamos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tercer punto: ¿dónde tenían la mirada cada uno de ellos? Hoy en día, ¿dónde tenemos la mirada? Muchos de nosotros tenemos la mirada en las cosas materiales. Esaú y Jacob eran dos personas diferentes, aun cuando venían de un mismo padre y tenían conocimiento de la promesa de Dios. Y pudiésemos decir, ellos entonces fueron educados conforme al principio de las Escrituras, conforme a los mandamientos de Dios, pero cada uno de ellos tenía una visión diferente de lo que quería. Y muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo a través de sus medios digitales o sus dispositivos digitales tienen una visión distinta
de la vida. Cada uno tiene una preocupación por algo que hay atesorado ¿en dónde? En el corazón. ¿Pero qué es eso que está atesorado en nuestro corazón? Las cosas materiales. Y las cosas materiales nos desvían del propósito de las Escrituras. Esaú tenía su mirada en las cosas de la tierra. Esaú tenía un padre que vivía en una tienda de campaña, diríamos en este tiempo, que andaba de peregrino, que cuidaba ovejas, que no tenía una propiedad estable, fija para él. He platicado con algunas personas y varias de ellas, una de sus preocupaciones más grandes dentro del corazón es dejar un patrimonio para sus hijos. ¿Cuántos tienen ese pensamiento? Y no está mal tener un pensamiento así, dejar un patrimonio para sus hijos. Algunos dicen, bueno, pues quiero dejarle a mi hijo una casa. Otros dicen, le voy a dejar a mi hijo un terreno, tal vez un negocio, un carro, algo, darle algo a mi hijo para que no empiece desde cero, como muchos luego de repente llegan a pensar o decir. Bueno, yo empecé desde cero, pero no quiero que mi hijo tenga la misma historia. Quiero ponerle o dejarle las bases para que crezca, para que se desarrolle. Muchos padres tienen ese pensamiento y es bueno. Pero en el corazón de Esaú lo más importante era eso, las cosas materiales. Los cananeos tenían ya casas establecidas, casas fijas, ya bien artesonadas, dice las Escrituras, es decir, incluso ya estaban aplanadas, estaban bien edificadas, les resistía las lluvias, los vientos, cualquier cosa. Pero sin embargo, Isaac vivía en una pequeña cabaña, una pequeña tienda de campaña, en la cual, pues si llovía y no tenían bien cuidado ahí la piel, podía filtrar el agua. Los vientos podían ser muy recios y tirar la tienda. Y Esaú veía todo eso y decía, yo no quiero vivir como mi padre vive, yo quiero tener una casa mejor, yo quiero tener un patrimonio, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y él solamente se esforzaba, ¿por qué? Por las cosas materiales. Eso era lo único que le interesaba. ¿Y por qué decimos por las cosas materiales? Porque la Biblia nos dice que cuando él se fue a cazar y regresa de ir a cazar, encuentra a Jacob preparando un potaje. Y se acerca y le dice a su hermano, dame, porque tengo hambre. Y Jacob le dice, te voy a dar mi guisado a cambio de tu primogenitura. Dice, ¿y a mí qué me sirve la primogenitura? Yo me voy a morir de hambre, eso a mí no me interesa, eso a mí no me importa. Quédatelo. Y Jacob entonces le preparó un plato, se lo dio. Y algunos somos buenos para comer, ¿verdad? Y hasta el estómago nos delata. Y comió, y comió, y comió, y comió, y comió, hasta que se sació. Pero la Biblia nos dice que después, cuando se dio cuenta Esaú de lo que había perdido, las Escrituras nos dice que lloró amargamente. Muchos de nosotros vivimos así, con la mirada en las cosas terrenales. Y llegará el momento que estemos delante de la presencia de Dios y por no haber aprovechado correctamente las cosas espirituales, por no prestarle atención, lloraremos amargamente. Jacob, él tenía la mirada en las cosas de arriba. Y con esto no estamos queriendo decir que no tengamos un patrimonio, que no tengamos una casa, que no tengamos un negocio, un carro, que no tengamos un bien
para nosotros. No estoy diciendo eso, sino que eso queda en un segundo lugar. Lo importante es que vivamos para agradar ¿a quién? A Dios. Que nuestro tiempo, que nuestra atención, que todo nuestro ser esté enfocado para glorificar el nombre de Dios. Y entonces habrán cosas que no podremos recibir en esta vida. Y los discípulos de Jesús dijeron: Señor, te hemos dejado todo por servirte, por estar delante de ti. Y Jesús le dijo lo siguiente: yo les digo que no hay persona que haya dejado padre, madre, hijos y familia, que no haya de recibir recompensa en esta vida y la vida eterna en el futuro. Todos aquellos que hemos de seguir o hemos decidido seguir a Dios, recibiremos bendición en esta vida, pero también la vida eterna. Pero si nosotros tenemos nuestra atención, si nosotros tenemos nuestros pensamientos, si nosotros tenemos nuestro corazón enfocado solamente para servir a Dios, que ese sea nuestro pensamiento.